algo que yo sé que va a despertar parte de la pasión en su vida. ¿Por qué? Porque si un día el Señor pudo alcanzarme, cambiarme, sacarme de la vida en la que yo me encontraba, su hijo también puede salir, su esposo también puede salir, su mamá también puede salir, su matrimonio también puede ser rescatado y bendecido, así como el Señor lo hizo con nosotros. Alguien puede dar un aplauso al Señor en esta preciosa tarde. Vamos, vamos. Y también a los que nos escuchan a través de la radio, ¿verdad? 1560 con nuestro hermano Mario Romero. Los bendecimos desde aquí, desde las instalaciones de Unidos por la Cruz. Recuerde que estos mensajes salen por la radio, salen por YouTube, a través de los medios, ¿verdad? De las redes. Y siempre hay gente detrás del escenario siguiéndonos, gente de diferentes ciudades. Están nuestros hijos de Acuña, nuestros hijos de Chihuahua, los de Lerdo, de Gómez Palacios y de Tlahuayor. Alguien bendiga a nuestros hijos que nos siguen a través de este medio de comunicación. Y Génesis capítulo 37, dice la escritura ahí en Génesis capítulo 37, en el verso 2, dice de esta manera: esta es la historia de Jacob y de su familia. Y luego dice: cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos, dice la escritura, de Bila y de Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José, dice, solía informar a su padre la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra, y pedimos que tú, Señor, restaures una vida, una alma, Señor, que tú bendigas a alguien, Señor, tanto aquí, Señor, en donde estamos, Señor, como a todos aquellos que nos siguen a través de diferentes medios, Señor, y a los que nos escuchan también a través de la radio, Señor. Los bendecimos en el poderoso nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Bueno, conocemos la historia de nuestro hermano, ¿verdad? Jacob. Como Jacob, cuando él nació, ¿verdad? Todos los que nacemos, hermano, traemos al hogar alegría. Diga, yo traje alegría a mi hogar cuando nací. Sí, diga, yo traje alegría a mi hogar cuando nací. Porque cuando nosotros nacimos, nuestra madre no nos cargó y dijo: ay, qué bonito drogadicto traje a la tierra. Claro que nuestra madre no piensa de esa manera. Nuestra madre nos ve como parte de su corazón, algo que cargó en su vientre, algo a lo que le estuvo dando vida. Cuando vemos la historia de nuestro hermano José en Génesis 37, dice: esta es la historia de José. Así como en el libro de Nehemías también dice: yo soy Nehemías y esta es mi historia. Y luego miramos también cómo a través de Moisés, la historia de Moisés empieza a contarse en un mundo de un caos, donde la muerte reinaba en aquel tiempo e intentaban matar a todos los niños. Y empieza la historia de Moisés. Cada quien tiene una historia diferente, y vemos la historia de José, cómo empieza a desarrollarse cuando él cuidaba las ovejas junto con sus hermanos, y él le informaba a su papá la mala fama que tenían sus hermanos. Bueno, cuando miramos la historia de José, creo que cada uno de nosotros se familiariza con alguna historia bíblica. Por ejemplo, cuando yo miré que había un Pedro en la Biblia, wow, me empecé a familiarizar con Pedro. Cargaba cuchillo, era agresivo, era una persona violenta, pero a la misma vez era cobarde, era un hombre de doble ánimo, era una persona que estaba perdido prácticamente. Pero cuando yo lo conocí a través de la escritura, me empecé a familiarizar, y eso me bendijo de una manera extraordinaria. Bueno, cuando miramos a José, un joven de 17 años, cuando yo tenía 17 años, ya había estado cerca de 11 años en la cárcel. Cuando tenía 2 años de edad, mi madre, siendo una joven adicta a las drogas, ella ya me tenía, fíjese qué tremendo. Entonces ella me tuvo como entre los 14 a los 15 años. Y cuando ella, siendo una joven de allá de la K13, del barrio alto, de aquel lado, hermano, resulta que los papás de ella eran adictos también a las drogas. Mi abuela era adicta a las drogas, mi abuelo era adicto a las drogas, mi tío el pollo era adicto a las drogas, se llamaba Javier.
Y mi tío el Pollo y mi abuelo eran de los tirilones de aquellos tiempos. Antes no habían cholos, antes no habían las pandillas que ahora existen aquí en Ciudad Juárez. Y solamente la cárcel era la que se encuentra ahí, hermano, en la 16 y 20, en la Oro y 16. Entonces era la antigua Penny, la cárcel de piedra. En aquel tiempo mi madre, siendo una joven y en medio de las drogas, hermano, toma una mala decisión de quitarle la vida a mi padre. Y hermano, prácticamente cuando mi madre le quita la vida a mi padre, yo era un niño de 2 años, hermano, cuando entro a la cárcel con mi madre, haga de cuenta que es como a mi corta edad, como entrar a un mundo de oscuridad, a un mundo de tinieblas, donde yo no había escogido crecer o llegar a ese lugar, sino que por la mala decisión que mi madre había tomado por la muerte de mi padre, vamos a ese lugar. Mi madre es condenada a 8 años y medio por la muerte de mi padre. Cuando llegamos a ese lugar, yo recuerdo, aún que estaba pequeño, hermano, que en aquel lugar había como una fuente en medio de un patio, y luego las celdas estaban pequeñas, pero hermano, había un pasillo en medio de las celdas. Como en aquel lugar había gente que superaba el número de los que deberían de estar en la parte de arriba, hicieron celdas pero con cobijas, y había una tabla en medio en el pasillo que tenías que cruzar por aquella tabla para subir a donde estaba la otra área de las celdas que eran de cobija. Y ahí empezamos a crecer en aquel mundo, en un mundo donde no había principios, donde no había valores, en un mundo donde el que tenía más saliva comía más pinole. Entonces era un mundo, hermano, prácticamente un mundo cruel, un mundo despiadado, donde estaba la gente que era los indeseables de la ciudad. Y yo ahí llegué en ese mundo siendo un niño inocente. Cuando empiezo, hermano, a desarrollar, o que empiezo a crecer en aquel lugar, prácticamente como no había conocido la historia o el mundo de un niño normal, que cuando crece va, hermano, al kinder, y luego que el papá va y lo lleva, o la mamá, o sea, no conocía esa etapa de la vida, no vivía esa experiencia con mi padre. Empecé a crecer en medio de aquel mundo. Cuando teníamos 4 años en la cárcel de piedra, o en la antigua Penny, ahí, hermano, cuando prácticamente íbamos como a los 4 años, viene un traslado de la penitenciaría de la Oro y 16 hacia el Cerezo de Ciudad Juárez, que se encuentra en la colonia Toribio Ortega. Entonces yo oía que los presos gritaban. Ya era un niño más o menos como de 6 años, y yo escuchaba que gritaban: es un traslado. Y entró un autobús ahí por aquel portón que estaba en ese lugar, y les empezaron a dar bolsas negras y le decían: echen lo que alcancen, lo que puedan, y vámonos. Y los empezaron, hermano, a formar. Y ahí iba yo siendo un niño, ahí iba yo con mi madre. Yo le decía: ¿qué pasa, madre? ¿Qué pasa? Y mi madre decía: no, nos vamos a cambiar para otro lugar. Y nos llevaron al Cerezo Grande. Cuando llegamos a ese lugar, prácticamente era como un mundo más grande, donde llegamos y el Cerezo estaba en obra negra. Yo me acuerdo que cuando llegamos a ese lugar, mi madre y otras presas empezaron a quitar el cemento de las camas de cemento, y luego había como unas barras así de cemento donde no cabía la cabeza en aquellas barras. Y era tiempo de frío cuando trasladaron a las presas y a los presos para aquel lado, de tal manera que era tanto el frío que tenían, que cuando les daban el almuerzo, ellas empezaron a buscar periódico para tapar aquellos y hacer como una pared con el periódico en aquellos barrotes de cemento para poder mitigar el frío. Empezamos, hermano, a vivir en ese mundo, y al poco tiempo, ¿verdad? Mi madre tuvo más hijos, tuvo 3 hermanos más, hijos de diferentes padres, y yo, hermano, en una vida triste, en una vida, hermano, prácticamente vacía, oscura, donde miraba a mi madre con el trapo de Resistol 5000 quedarse dormida de tanto usar 5000, y del hambre que vivíamos en aquel tiempo. Cuando mis hermanos nacieron, prácticamente ya éramos una pequeña familia adentro de aquel Cerezo. Nació Oscar, y luego nació Abraham y Sara, y
y ya teníamos prácticamente, éramos una familia, ya tenía hermanos con quien jugar allá adentro. Pero sabe, cuando estaba chiquillo, mi madre me echaba los humos de la mota o de la marihuana, se daban un gallo y luego me echaban los humos, y luego pues yo creo me ponía bien loquillo cuando estaba chiquito, y ellas se reían, mira cómo se pone el gato, y yo con los ojos pues ya sé de imaginar, ¿verdad? Un niño inocente, sin darse cuenta estaban creando un monstruo, estaban inyectando maldición hacia mi vida. O sea, sin darse cuenta, en ocasiones los padres, porque me tocó mirar que los padres le echan cerveza al niño en la tetera para que se duerma, piensan que es algo, ¿verdad?, digno de reírse, pero no saben el daño que les están ocasionando a sus hijos. Entonces empezamos a crecer en aquel lugar, y yo creo llegó el tiempo en que yo empecé a entender un poquito más. Y yo, hermano, en ocasiones miraba aquellas paredes, y yo le preguntaba a mi madre, porque me cansaba de mirar las mismas paredes con púas, y le decía, oye madre, que nunca vamos a salir de este lugar, esta va a ser toda nuestra vida. Y mi madre lloraba y me decía, Pedro, un día nos vamos a ir de este lugar y nunca más vamos a regresar. Pero mi madre se metió a una maquila de cupones ahí en el Cerezo, y luego abrieron otra de costura y se metió a la de costura, como queriéndole ganar al tiempo. Pero sabe, hermano, era una vida muy difícil, sin tener la oportunidad de ir a la escuela, sin tener la oportunidad de tener un padre ejemplar. Yo no tengo la imagen, como a lo mejor la tienen algunos de ustedes, de que un día estaban afuera del kinder, y cuando salieron con su trajecito, su uniforme del kinder, estaba su papá ahí esperándonos. Yo no tengo esa imagen en mi cabeza de que un día estuviera mi padre sentado conmigo allí en la mesa, con los libros abiertos, a ver qué me habían encargado, tratando de ayudarme a la tarea. La última imagen que tengo de mi padre es verlo tirado en un charco de sangre, y a mi madre arriba de mi padre quitándole la vida con un picayelo. Sabe, había una sentencia en contra, pero un día apareció el príncipe de los pastores, que puede levantar al más vil y menospreciado. Un día llegó aquel que venía, oh bendito sea el Señor. Un día llegó el Señor a cambiar mi rumbo y a cambiar mi destino. Pero mientras estaba creciendo en ese mundo, hermano, prácticamente era una vida muy difícil. Me acuerdo una Navidad que mi madre me regaló una tonca de esas de amarillas de puro fierro, hermano, y luego las presas me las llenaron de dulces, y yo andaba bien voladote allá dentro del Cerezo con aquella tonca, porque nadie tenía una tonca dentro de la cárcel, hermano. Así es que yo andaba bien emocionadote con esa tonca allá dentro de la cárcel, y mi madre, yo la miraba como se quedaba dormida. Empecé a agarrar los trapos de Resistol 5000 que ella usaba, empecé a entrar en el mundo de las drogas a una corta edad, hermano. Miraba a mis hermanos ahí mismo adentro, se ponían bien locas las presas, y pues nosotros ahí metidos en la misma celda, absorbiendo todo lo que ellos fumaban, todo lo que ellos hacían. Llegó un momento, hermano, que casi tenía 11 años y salimos de aquel lugar. Me acuerdo que cuando salimos de aquel lugar nos enfrentamos a un mundo que no conocíamos, a un mundo totalmente diferente al que era el mundo de nosotros, a un mundo que prácticamente no habíamos experimentado. Y al llegar ahí a ese lugar donde vivíamos, en el barrio Alto Chávez, en un lado de aquel, hermano, supermercado, en una vecindad que el dueño de la vecindad le decían el jetón, era un viejo así alto que usaba, hermano, prodolinas en aquel tiempo, porque en aquel tiempo se usaban las prodolinas como la heroína de estos tiempos. La pelaban, hermano, y luego la echaban en un plato de peltre, y con una cuchara la molían, y cuando se inyectaban, muchos caían tirados, convulsionados por la masa de la pastilla que les tapaba las arterias, y caían tirados, y usaban esa palabra, se cayó, o sea, se dobló, se murió. Y cuando ellos caían tirados echando espuma, otros presos se subían arriba, les quitaban la espuma, les daban respiración de boca a boca, como queriéndolos hacer volver de la muerte. Pero muchos ya no se pudieron levantar de esa vida. O sea, fue una vida triste que a lo mejor necesitaría, amado, psicólogos
psicólogos, a lo mejor necesitaría psiquiatras, a lo mejor necesitaría consejeros o un especialista que me ayudara a poder, hermano, salir de ese mundo de oscuridad. Pero gracias al poder de la sangre de Jesucristo, que puede venir y restaurar, y puede venir y levantar, y puede venir y hacer una nueva criatura para la gloria de su nombre. Gracias a Dios por el sacrificio en la cruz del Calvario que vino, y cuando el Señor estaba ahí crucificado dijo, bendito sea su nombre, dijo, consumado es. O sea, alguien pagó el precio por cada uno de nuestra vida. A lo mejor tu hijo se ve como un drogadicto, a lo mejor tu hijo está en la cárcel, a lo mejor tu esposo es alcohólico, pero un día lo mirarás alabando y exaltando el nombre de Jesucristo. Oh, alguien puede recibir esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando salimos de aquel lugar, hermano, y llegamos ahí, haga de cuenta que era una colonia que estaba bajo una maldición generacional, donde había muchas prodolinas, donde había mucha prostitución, donde había muchos, antes eran piñeros, hermano, pintaban pájaros de colores. Tenía un tío que le decían Polo, porque se llamaba Polinar, le decían Polo, y ellos pintaban los pájaros de colores y se iban a la Juárez a vendérselos a los americanos, y venían a risa y risa porque les vendían pájaros pintados. Pero el rollo que ellos traían, pues eso se dedicaban, eran piñeros y eran carteristas. Entonces había una maldad muy terrible en aquel tiempo, en aquel lugar. ¿Sabe, hermano? Cuando mi madre salió de la cárcel, nosotros creímos que mi madre se iba a componer. Nosotros creímos que mi madre había aprendido la lección y que se iba a salir de las drogas. Pero al llegar a ese lugar, mi madre nos dejó con mi abuela y ella empezó a seguir su vida. Prácticamente nos dejó ahí con mi abuela en medio de una hambre extrema, en medio de una pobreza extrema, donde no había dinero, donde no había comida, donde solamente había tristeza, donde solamente había soledad, donde no había alguien que se levantara por la familia y dijera, hoy las cosas van a ser diferentes, sino que todo apuntaba hacia el fracaso, todo apuntaba, amado, hacia la tristeza y hacia la soledad. Y ahí nos quedamos esperando a que regresara mi madre. Pasaban días, pasaban semanas, meses, y mi madre no regresaba. Nosotros empezamos a salir a buscar comida, a buscar dinero. Empezamos a robar a corta edad para traer comida a la casa. ¿Sabe, hermano? Cuando yo tenía 16 años de edad, la primera vez me juzgan por el récord criminal que había en mi familia y me dan, hermano, 6 meses de prisión por robo de auto, y me mandan al Cerezo, aunque era de una manera anticonstitucional porque era un menor de 16 años. Me mandan al Cerezo, pero antes de mandarme, me mete la juez doctora a la oficina y me dice, mira, gato, te vamos a mandar al Cerezo para que escarmientes, para que agarres la onda, porque vemos que tú estás muy mal. Y cuando me mandan hacia aquel lugar, hermano, juzgado como mayor, me dan los 6 meses y me mandan al Cerezo. Al regresar yo a aquel lugar, imagínese, era un niño de 16 años. Al regresar yo a aquella cárcel, cuando yo entro a ese lugar, había una maldición generacional que decía que yo debería de haber muerto en la cárcel, que yo debería haber muerto de una sobredosis, que yo debería de haber muerto apuñalada. Cuando yo entro a aquel lugar, prácticamente esa maldición como que me abraza, y fue como regresar a casa, donde mi madre había perdido la mitad de su juventud, donde habían nacido mis hermanos, donde había crecido yo prácticamente desde los 2 años. Y al estar entrando a aquel lugar, prácticamente era como regresar a casa. ¿Por qué? Porque todavía había hombres que habían andado con mi madre, todavía había hombres que me conocían cuando nosotros habíamos salido. Así es que llegar a aquel lugar, ahí viene el gatito, y entro a aquel lugar, hermano, y prácticamente fue como regresar a casa. Cuando estoy los 6 meses y me devuelven, que se cumple mi sentencia, me trasladan al tribunal, y al meterme a la oficina me pregunta la juez doctora, ¿aprendiste la lección? ¿Escarmentaste? ¿Te sirvió que te hayan mandado? Pero yo le dije, no sabe lo que usted hizo conmigo. Yo ya venía usando otras drogas, yo ya venía más tatuado de mi cuerpo, yo ya venía más despierto maliciosamente de aquel lugar, de tal manera que cuando me sueltan duro algunos meses y otra vez ahora me pongo mayor, porque ya tenía un récord que ya me conocían en la cárcel. Entonces me pongo mayor y me llevan al Cerezo, y luego salgo a los cuantos meses y otra vez me vuelven a agarrar y otra vez ahí voy para adentro. La última vez tenía 5
5 meses de haber salido y caigo por homicidio calificado. Me acuerdo que un 30 de mayo llego a la casa, hermano, como a las 9 de la noche, 9:30, ya estaba oscuro, y mi madre me decía: hijo, ya no te salgas, acuéstate a dormir. Y yo le decía: ahorita vengo, madre. Y me decía: no, hijo, ya acuéstate a dormir. Y yo le decía: no, madre, ahorita vengo. Era día de mi cumpleaños y yo quería salir a loquearla, pero no le hice caso a mi madre esa noche. Y cuando me salí de aquel lugar, iba un joven juntamente conmigo, un joven que me quería quitar la vida a mí, o yo se la iba a quitar a él. Estábamos en esa. El primero que se le dormía era el que se iba a morir, pero él no sabía que cuando yo fui a la casa, saqué un cuchillo que había sacado de la cárcel la última vez que había salido. Saco una grabadora y empezamos a caminar. Nos perdemos en la oscuridad y a media cuadra me encuentro en unas tapias, y cuando estoy haciendo de la pipí, veo a través de la sombra que este joven viene a quererme agarrar del cuello por atrás, y lo único que yo hice fue sacar el cuchillo y darme media vuelta, y cuando le doy la puñalada le traspasa hasta el pulmón y cae tirado. Pero yo sabía que si él se levantaba, él me podía matar a mí, y me subo arriba de él y lo empiezo a puñalear, y yo empiezo a oír como borbotones salían de él, y ya no podía hablar, solamente como que gruñía. Y cuando estaba tirado, yo le echaba la culpa y le decía: ya ves, por tu culpa. Y le quité la ropa para que supuestamente no salieran mis huellas. Empecé a arrastrarlo hacia aquellas tapias, una área donde estaban construyendo un baño en una propiedad, una construcción, y empecé a quitar los bloques y a quebrárselos en su cabeza. Le quebré como 15 bloques para mi vergüenza, decía yo, para que no lo conozcan. Al siguiente día, esa noche, amado, que le quito la vida a ese joven, yo estoy todo salpicado de sangre por los bloques que le había quebrado, y yo quería regresar a la casa, pero yo decía: si regreso a la casa me van a mirar cómo ando y va a ser fuerte la impresión, y en peligro hasta, ¿verdad?, mi misma madre caiga muerta donde yo estaba bañado en sangre. Pero me quito la camisa y empiezo a perderme en la oscuridad. Me voy de la ciudad, amado, y por 6 meses anduve vagando como un loco. Yo miraba a mi madre en el centro y me decía: mira, llega la policía a la casa, me quiebran la puerta, me golpean y me preguntan que en dónde te tengo escondido, porque como ellos sabían que mi madre era adicta a la droga, como ellos sabían la historia de mi madre, ellos decían: tú lo tienes escondido en algún lugar. Entonces, cuando yo empecé a mirar todo eso, yo ya no me fui de la ciudad, y yo quería que me agarraran porque estaba joven y decía: más vale que me agarren de una vez. Y sí, hermano, a los 2-3 meses me agarran y ahí me llevan por orden de aprehensión hasta el Cerezo. De homicidio calificado me querían dar de cerca. Antes la máxima era de 30 a 40 años, pero sabe, me dan 14 años de edad, de sentencia prácticamente. Y yo sabía que no estaba porque me había pasado un semáforo en rojo. Yo sabía que no iba a estar meses, de tal manera, hermano, que me volví peor todavía que como yo era dentro de la cárcel. Empecé a tatuarme, a usar otra droga, me empecé a acoplar con algunos hombres que traían bastantes años de edad, hombres que algunos de ellos no salieron a la libertad porque los mataron ahí adentro, a otros los trasladaron de Ciudad Juárez y los mataron en Chihuahua, otros todavía están en otras ciudades. Pero sabe, hermano, cuando yo llegué a ese lugar, yo duro poco tiempo abajo del Cerezo y luego me meto en problemas y me llevan a un área de máxima seguridad donde estuve por 4 años. En una ocasión, una persona, amado, estábamos bien locos y yo me metí a mi celda, y antes usábamos Vaselina Hockey Club o Three Flowers, se llamaba, de 3 flores, y estaba ahí, hermano, en el espejo bien loco echándome vaselina, y de repente siento como que me están tocando la espalda, pero yo no le hago caso y me sigo echando vaselina. Pero cuando volteo a ver quién me estaba hablando, veo los chorros de sangre que me están saliendo, me estaban apuñaleando y yo pensaba que me estaban tocando por la espalda. Y cuando volteo y veo los chorros de sangre, prácticamente yo ya me estaba bañando, y allá a un lado estaba el bonque. Alcancé a agarrar la almohada y como pude empecé a quitarme con la almohada las puñaladas y con los pies, pero hermano, me traspasaron un pie. Cuando alcancé a salir me dieron otro aquí, de tal manera que me destrozaron los tendones, uno de mis discos, una paleta. Me dieron 2 puñaladas que si no hubiera topado en el hueso hubiera muerto instantáneamente. ¿Por qué le platico
platico esto? Porque usted tiene que, Señor pudo cambiar mi rumbo, también puede cambiar su rumbo. De ahí en ese entonces, amado, me echan en una cobija y luego me llevan arrastrando. No sé si tú ya estabas ahí, Cristóbal, en aquel tiempo. Me llevan en una cobija arrastrando hasta la enfermería. Me reconstruyen, hermano, y el director le habla para el comandante y le dice: ¿qué? ¿Si se murió o no se murió? Le digo: no, no se murió. O sea, ellos ya lo que querían era que me quitaran la vida por la persona indeseable y endemoniada que yo era. Llegó el momento que me restauraron, me cosieron como un muñeco de trapo y luego me dejaron en observación. Prácticamente yo ya no pude caminar, me quedé con el cuerpo paralizado por 3 meses. ¿Sabe? El estar en aquella camilla de la enfermería por 3 meses, no podía siquiera levantarme para ir al baño. La enfermera tenía que traer un comodín, una vasija para que yo hiciera mis necesidades. Solamente podía mover esta mano, era lo que podía mover. No podía levantarme, no podía darme la vuelta por las puñaladas que me habían ocasionado daños severos en el cuerpo. Entonces, cuando yo estaba ahí, amado, una persona llega y me regala los plásticos donde tenían envuelta heroína, y de alguna manera me las ingenié para poderme inyectar heroína porque era adicto a las drogas. Y cuando me inyecto heroína, hermano, ahí en donde estaba, en la condición todavía en la que me encontraba, cuando me inyecto, hermano, fue algo que no le recomendaría a nadie, porque como estaba todo abierto por las heridas, se me salió la heroína por las heridas de las puñaladas y me empecé a poner como una roncha, como cuando te inyectabas afuera de la vena y se te ponía todo inflado y todo colorado como una roncha. Me empecé a inflar todo porque se me salió y luego me quemaba horrible. Vinieron las enfermeras y me pusieron medicamento para que me quitara el efecto y todo eso. Pero era una vida triste, hermano, porque yo vivía en un abismo de odio, en un abismo de rencor. Solamente pensaba: el día que me levante de aquí voy a ir a desquitarme con aquello. Pero sabe, hermano, era solamente una mentira en la que vivía. Era parte de la soledad que yo tenía. Era parte de una vida de fracaso, de una maldición generacional que estaba sobre mi vida. Entonces llegó el momento, hermano, cuando después estoy en silla de ruedas por otros 3 meses, luego en muletas. Los diagnósticos decían que yo ya no me iba a levantar de ahí, de aquella camilla donde estaba con el cuerpo paralizado, que iba a quedar vegetal. Pero sabe, lo que yo ignoraba era que detrás del escenario había un plan para mi vida. Lo que yo ignoraba, que detrás del escenario había un propósito para mi vida. Lo que yo ignoraba es que detrás del escenario, a pesar de que no tenía una estrella por quien pelear, por quien salir adelante, había un plan perfecto que el Señor estaba planeando. De tal manera que un día me regresan otra vez de la enfermería a la área de castigo en donde yo estaba, y luego me llevan a COC, y una ocasión corto mis venas y luego me sacan a la enfermería todo esposado, con las manos escurriendo de sangre para coserme. Y cuando vengo caminando me encuentro a un aleluya atrevido como los de Unidos por la Cruz. Me encuentro un aleluya atrevido como los de Unidos por la Cruz, y me dice: gato, Cristo te ama, Él puede cambiar tu vida. Gato, Cristo te ama, Él te puede hacer diferente. Y yo, escurriendo sangre, esposado, volteo y lo miro, pues yo estaba endemoniado, y le digo: mira, a mí déjame con mi vida, tú haz con la tuya un papalote y échala a volar, pero con malas palabras. Y yo, hermano, me fui, me cosieron, recogí una dosis de heroína y ahí voy otra vez a una área llamada cisterna donde me tenían. Cuando llego a ese lugar, en la noche que se acaba la droga, en la noche que se acaba todo, de repente viene aquella palabra a mi mente: gato, Cristo te ama, Él puede cambiar tu vida, Él te puede hacer diferente. Y yo allí en donde estaba volteaba para todos lados y miraba a los presos, porque venía aquella palabra: gato, Cristo te ama, y me hacía temblar, me hacía un nudo en la garganta. Yo decía: ¿cómo es posible que alguien pueda amar a una persona drogadicta y asesina como yo? ¿Cómo es posible que alguien pueda amar a una persona indeseable que ha vivido este estilo de vida? Pero sabe, en aquella palabra que venía, yo me tenía, hermanos, que agachar y taparme hasta arriba, porque empezaba a llorar. Me tapaba con mi cobija para que los presos no me miraran llorar. Llegó un momento, hermano, en que, cansado de vivir esa vida, me cambiaron ahora por haber apuñaleado a otro hombre para alta seguridad nueva.
Prácticamente yo quería que me quitaran la vida porque no tenía sentido vivir esa vida que yo estaba viviendo. A pesar de que era un joven, no tenía esperanza. Las autoridades decían: estos ni volviendo a nacer pueden cambiar de vida. Y sabe, hermano, allí en aquella área de máxima seguridad, me acuerdo aquella tarde que cansado decía: ya me cansó esta vida, no tiene sentido que siga viviendo. Agarré un pedazo de espejo y lo amarré en la puerta de barra de mi celda. Amarré con mi agujeta, hermano, la quité de mi tenis y amarré aquel espejo y empecé a quebrar un rastrillo y empecé a cortar mi cuello allí en aquel espejo. Hermano, yo miraba en aquel espejo la cara de un niño que necesitaba el abrazo de un padre. Yo en aquel espejo miraba el rostro de un niño que necesitaba el abrazo de una madre que le dijera: no estás solo, yo estoy contigo. Porque muchas de las veces vemos a un drogadicto, vemos a un asesino, pero también tiene sentimientos, también tiene corazón, y un aleluya puede alcanzar a esa persona a través de una palabra. Cristo te ama, y si Cristo cambió mi vida, también puede cambiar la tuya. Y aquella persona puede venir al conocimiento de Jesucristo cuando alguien se atreve a hablarle la palabra. Cuando yo miraba aquel rostro en el espejo, amado, cada vez que yo jalaba con la navaja del rastrillo, hermano, me corté los dedos, y cada vez que jalaba miraba cómo saltaba la sangre, amado. Pero de repente vi que salió algo así como una bolsita negra, y cuando le corto, hermano, me acababa de cortar la yugular. Empezó a saltar tanta sangre que me asusté y empecé a gritar: custodio, ayúdame por favor, me estoy desangrando, me estoy muriendo. El custodio me decía: ya córtate el cuello, ya nos tienes hartos, no hayamos qué hacer contigo. Pero van y le dicen: ¿sabes qué? El gato se cortó el cuello y se está desangrando. Hermano, yo me asusté tanto que no podía detener la sangre. Quedé recargado allí en el pasillo 2, en la última celda. No había luz, no había agua. Había enfermos mentales que pintaban, hermano, la celda con excremento. Una vida, hermano, bien tremenda que estaba viviendo. Y llega el custodio de aquí que encuentra la llave. Cuando le abre, yo caigo tirado y empiezo a escuchar a lo lejos que dicen: ya el gato no la va a hacer, ya no se va a levantar de esto. Pero conocí a aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alguien puede darle alabanza a nuestro Dios, alguien puede exaltar el nombre de Jesucristo de Nazaret, alguien puede darle toda la gloria y toda la honra, porque Él se lo merece. Otra vez me llevan en una cobija arrastrando hasta la enfermería. Me cosieron, me pusieron un cinturón de cuero con esposas hacia la espalda. Para hacer del baño le tenía que hablar al custodio. Venía, me quitaba el cinturón y él parado en un lado, y yo haciendo en un baño que parecía un volcán de suciedad. Y ahí se quedaba hasta que acababa. Me volvía otra vez a amarrar las manos en aquel cinturón de cuero que traía supuestamente para que yo no me hiciera daño. Y no tenía, hermano, un propósito para seguir viviendo. En otra ocasión había un hombre de Chihuahua que prácticamente terminábamos con su vida. A mí me tocó darle cerca de 30 tubazos en la cabeza. Otro hombre que estaba juntamente con nosotros se llamaba Nicolás Menchaca Cruz. Haga de cuenta que era un demonio encarnado, chaparro, prieto, cacarizo, con los ojos hacia el revés como un vampiro, con el bigote así grandote, adicto a la droga desde su juventud también. Él le dio 2 puñaladas a este hombre. Él se llama Noé Solano Hernández, le apodan el Gori, y él era de Cuauhtémoc, amado. Y a mí me tocó darle cerca de 30 tubazos en la cabeza. Aquel hombre quedó todo destrozado. Pero es que habían matado a otro hombre en COC, y este hombre le mandaba cartas al director y le decía: mire, el que ustedes dijeron que lo había matado no lo mató, lo mató este. Cuando él salió, este le pegó con un tubo y se cayó, y luego llegó el otro y se subió arriba y lo apuñaleó, y luego le dieron el cuchillo al otro, que cuando subió la policía, al que agarraron arriba de él no fue el que lo mató. Pero sabe, la policía era tan mala, hermanos, que en ocasiones llegaba y nos abría las celdas todos y nos decía: órale, a bañarse y a limpiar su celda. Pero ¿sabe para qué lo hacían? Para que nos matáramos entre nosotros mismos. Llegó la policía, el comandante Chito, que después estuvo preso juntamente con nosotros. Llegó y nos entregó las cartas que Gori estaba mandando al comandante, y le dijo: miren lo que está haciendo este. Y cuando nos da las cartas de todo lo que él le mandaba decir al comandante, cómo habían matado a este hombre, quién había participado, cómo lo habían hecho, dijo: yo no sé qué van a hacer,
pero aquí están las cartas que él me mandó. Entonces cuando se fue la policía, hermano, casi terminamos con la vida de este hombre. No le quitamos la vida, hermano, yo creo por la misericordia de Dios. Pero había otro hombre también que le decían el Gori, que él decía: es que yo lo tengo que matar, y si ustedes lo matan, yo los voy a matar a ustedes. Le decían el sopilote, porque ese hombre tampoco iba a salir ya de la cárcel, era de los compas 13. Una vida bien triste, amado. Pero cuando sucede aquello con este hombre, a mí me empiezan a mandar cartas de la penitenciaría de la 2020 de Chihuahua, donde los que movían la cárcel, el Fontes, el Perkin, la Muñeca y algunos otros, me estaban esperando para quitarme la vida. Hermano, todo mundo pensaba que yo era una persona adulta, todo mundo pensaba que yo era una persona grande, pero sabe, era un joven solamente, pero estaba endemoniado porque una maldición familiar me había alcanzado, y yo lo que hacía lo hacía porque estaba cansado de vivir. Yo ya no quería vivir, de tal manera que me mandaban cartas con fotos, donde un día hicieron un motín en Aquiles Cerdán cuando inauguró en el Cerezo. Tenían a los de gobernación ahí sentados con unas cuerdas en el cuello, donde los iban a ahorcar en aquel tiempo, y me decían: gatito, aquí te estamos esperando, el día que vengas te vamos a dar la bienvenida y de aquí no vas a salir. Y me mandaban cartas, y un día me iban a trasladar por la clase de persona, y había otro joven ahí conmigo de Chihuahua, y yo dije: bueno, pues si me van a quitar la vida ya, pues yo empiezo con este. Y le doy cerca de 4 puñaladas alrededor de su tetilla izquierda, hermano, le traspaso una de sus manos. Llegó la policía, hermano, me dieron una leñiza que fue prácticamente como ahorita a las 10 de la noche, y al siguiente día yo no podía mirar todavía de donde estaba, como si anduviera bajo el agua del gas, y de los ojos que no podía mirar absolutamente nada, las piernas para abajo, todo era como sangre molida. Esa noche que me sacaron de la celda después de apuñalear a ese joven, era tiempo de frío, y nos metieron al agua, hermano, y nos dejaron colgados con las esposas en la malla. Quiero decirle algo, y se lo digo delante de Dios: yo no tengo por qué contar algo que no viví. Un día dijo un hermano, dijo: ¿qué? Ahora resulta que eras hasta pandillero. No, le dije: yo nunca estuve en la cárcel. Y si no, vean mi carta de no antecedentes penales para que vean que dice: no se le encontraron antecedentes penales. Esta es la historia de otro, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No tengo por qué contar lo que no viví, porque ya demasiado, hermano, daño me ocasionó esa vida como para todavía aumentarle más. Y el enfoque no es que fui una persona que comía de la basura. El enfoque no es que vivía con enfermos mentales, donde algunos de los que están aquí saben que fue cierto esa vida. El enfoque es que si yo pude salir de esa vida porque el poder de la sangre me redimió, me alcanzó, me salvó y me dio una nueva oportunidad. El enfoque es que tú también puedes salir de la situación en la que te encuentras. El enfoque es que hay esperanza para tu familia. El enfoque es que hay esperanza para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos. El enfoque es que de modo que si el Señor aparece, algo tiene que suceder en la vida de una persona, porque no hay que venga Jesús y no haga algo poderoso en el corazón y en la vida de alguien. Oh, hermano, una vida que en realidad estaba cansado yo de vivir esa vida. Estaba cansado, hermano. 2 ocasiones me corté el cuello, me apuñalearon, viví una vida triste. Pero un día, hermano, que estuve una vez más a punto de quitarme la vida, dije: no tiene sentido esto. Estaba a punto de quitarme la vida, y esa noche pues me quedé dormido después de estar pensando cómo quitarme la vida, hermano. Y llegó un momento al siguiente día cuando me hablan a visita, y yo digo: a visita, si a mí ni por equivocación me hablaban a visita. Y cuando voy como a las 9 de la mañana, eran de las primeras personas que entraban de visita, y eran mis tías, y me dicen: mira, Martín, pasó algo que te vamos a contar, y no queremos que vayas a hacer nada, ni que te dejes morir. ¿Sabes qué? Pues hubo una tragedia. Yo les decía: ¿qué pasó? Díganme qué fue lo que pasó. Y me dijeron: ¿sabes qué? Tu madre acaba de morir de una sobredosis de heroína. Wow, cuando me dijeron dije: ¿cómo puede ser posible si unos días antes estuvimos compartiendo drogas juntos adentro de la cárcel?
Porque mi madre era como mi amiga y fumábamos marihuana, me metía pastillas a la cárcel, nos metía heroína y cocaína dentro del penal y nos inyectábamos casi con la misma jeringa. Yo decía, ¿cómo que está muerta? Si hace algunos días estuvo aquí compartiendo con nosotros. Y sabe, hermano, me dijeron, le vamos a pedir permiso al director para que te dejen salir al funeral. Y yo dije, no me van a dejar salir, no me van a dejar salir por la clase de persona que soy. Tengo 4 años aislado. Adentro de la cárcel había otra cárcel que era de máxima seguridad donde yo estaba, y ahí adentro de aquel lugar yo dije, no me van a dejar salir. Pero haga de cuenta que me hablan para las oficinas y me dicen, mira, te vamos a dejar salir al funeral de tu madre, pero si tú intentas escaparte te van a quitar la vida aunque te traigan arrastrando. Me suben en una van. Antes había una van donde los subían y luego iban 2 campers atrás de la van con hombres armados, de tal manera que cuando llegamos el custodio se sube a la van y me dice, por favor, gatito, no vayas a intentar escaparte. Nosotros lo único que queremos es traerte y regresarte, pero si intentas escaparte, la orden es que te llevemos aunque sea muerto antes que nosotros pagar tu bronca. Y sabe, hermano, yo en realidad no quería escuchar a este hombre. Quería ver si era verdad que mi madre estaba muerta por una sobredosis. Ese hombre me esposó de la mano y se esposó él también, y luego agarró su pistola y me metió a la casa, hermano, donde estaba rodeado de gente que estaba fumando marihuana, tomando cerveza. Cuando entramos a esa casa que de lo pobre y de los viejas estaba cayendo, cuando entramos a ese lugar, el impacto de mi vida es ver aquella caja de muertos que estaba ahí enfrente, hermano. Cuando yo me acerco casi arrastrando aquel custodio donde estaba esposado y me asomo por aquel vidrio de esa caja blanca, hermano, el impacto de mi corazón era que mi madre estaba allá adentro muerta por una sobredosis de heroína. Se me olvidó que era un delincuente todo tatuado, que cargaba un cuchillo del tamaño del miedo, que era una persona que aparentemente se le hacía un polvo quitarle la vida a otros, pero que solamente era un joven que necesitaba atención. Y empecé a abrazar aquella caja de muertos donde mi madre estaba tendida. Y me acuerdo que le decía, madre, un día voy a dejar de ser un drogadicto y un asesino, madre. Un día voy a dejar esta vida, madre. Un día voy a ser diferente. Pero yo sé que mi madre no me escuchaba, porque aunque su cuerpo estaba ahí, su alma y su espíritu ya no estaban ahí. Pero había alguien en el tercer cielo, padre de huérfanos y defensor de viudas, y él atiende a toda la oración que sale de un corazón sincero. Y en aquella tarde que yo abrazaba la caja blanca donde mi madre estaba tendida, y le decía, madre, un día voy a dejar de ser un asesino y un drogadicto, un día voy a dejar toda esta vida, madre. Y sabe, yo estoy seguro que ese día el Dios de aquel aleluya que me había dicho que había esperanza para mi vida, me estaba escuchando desde el tercer cielo. Ese día estuve 20 minutos en el funeral de mi madre. Vinieron mis hermanos, me abrazaron y yo les pregunté qué pasó, y ellos me decían, ¿sabes qué? Cuando llegamos, mi madre estaba como quedándose dormida y empezó a decirnos, ayúdennos, ayúdenme por favor. Y dicen ellos, salimos corriendo a hablarle a la ambulancia, a hablarle a los vecinos, pero cuando regresamos ya mi madre estaba muerta. Y yo me imaginaba aquellos jovencitos, prácticamente niños todavía, entre 10 y 12 años en esa etapa, enfrente de su madre muerta por una sobredosis, tapada con una sábana blanca, y su hermano mayor adentro de una cárcel porque al hermano que seguía de mí lo aplastó un camión y le quebró todo el esqueleto. Duró 1 año para morirse. Le hicieron una operación antes de tiempo, de tal manera que prácticamente como que le ayudaron a morir. Y cuando yo regreso a la cárcel, amado, yo me volví una persona peor. Yo dije, si mi vida no tenía sentido, ahora menos tiene sentido mi vida. Llegó el momento cuando estaba en aquel lugar, hermano, y dije, ya se acabó todo esto, se acabó. Y me acuerdo que estaba en cisternas en la primera celda y agarré un pedazo de cobija maloliente. Ayúdame ahí con el órgano, hijo. Y haga de cuenta que arranqué un pedazo de cobija maloliente de las cobijas que tenía y la amarré de mi cuello y me subí a aquel lavado, hermano, porque el bañito estaba chiquito, casi de 1 metro por 1,5 metros, y me subí arriba de aquel lavado, y donde estaba la taza de baño, arribita había una ventana, y me empecé a amarrar de aquella ventana, hermano. Y cuando estaba amarrado en ese lugar, dicen que cuando la vida se te va a escapar, empieces a recordar los mejores momentos de tu vida. Y empecé a recordar, hermano, cuando
andaba con aquella tonca jugando adentro de la cárcel, empecé a recordar cuando mi madre me decía: hijo, ya no te salgas, hijo, ya acuéstate. Pero de repente, hermano, en el escenario apareció una imagen donde veo a aquel aleluya que me dijo: gato, Cristo te ama, Él puede cambiar tu vida, Él te puede hacer diferente. Y cuando veo aquella imagen, amado, de repente empiezo a sentir algo sobre mi vida y empiezo a gritar: Dios, si eres real y si has cambiado a tanto marihuano, si has cambiado a tanto loco, a tanto drogadicto, ¿por qué no me das una quebrada también a mí? ¿Por qué no me das una oportunidad nada más? Sabe, ahí en donde estaba amarrado, hermano, empecé a experimentar algo que no conocía, pero que ahora sé que era la presencia sobrenatural del Espíritu Santo que estaba llegando hasta dentro de esa cárcel maloliente. Alguien puede alabar al Señor en esta tarde. Ahí empecé a experimentar, hermano, como el Espíritu Santo llegaba y me abrazaba y me daba aquella oportunidad que yo le estaba pidiendo al Señor. De repente empecé a llorar como nunca había llorado. Me empecé a desamarrar, me metí al agua para que mis lágrimas se confundieran con el agua y no me miraran los presos llorar. Pero sabe, desde ese momento prácticamente empezó a escribirse una historia nueva a mi favor. Alguien puede alabar al Señor en esta tarde. Desde ese momento empecé a experimentar la oportunidad que le empecé a pedir al Señor. Desde ese momento empezó a ocurrir algo que yo no conocía, que era un antes y un después de la sangre de Cristo. Desde ese momento empecé a experimentar algo que yo jamás me imaginé que podía obtener. Cuando acabo de bañarme, me asomo a la puerta y veo al custodio allá afuera de la puerta y le digo: custodio, llévame con el comandante, por favor. Y antes, para salir de la celda, hermano, tenías que cortarte o hacer una diablura para que te sacaran de ese lugar. Pero me sorprende que me dice el custodio: sí, alístate para llevarte. Y yo le dije: no, pues ya estoy listo. Dijo: órale pues. Y abre la celda y ahí me lleva con el comandante, sin esposarme y sin nada. A mí hasta se me afiguraba como que estaba entrando en otro mundo. Mire, ese de la orilla era yo. Y a mí se me imaginaba que era como estaba caminando sin esposas hacia otro rumbo. Y cuando llegamos a la comandancia, el comandante se apellidaba o se llamaba Erasmo. Era un oso grandote. ¿Sí te acuerdas, Galvez? Erasmo, un oso grandote de pelo blanco con unas manotas de oso. Y cuando ve que me trae el custodio, saca el garrote que tenía para los hijos de desobediencia y le dice al custodio: ¿ahora qué hizo? ¿A quién apuñaló? ¿A quién le quitó la droga? Y le dice: no, espérese, quiere hablar con usted. Y me dice: ¿y ahora qué quieres? Y le dije: ¿sabe qué, comandante? Quiero que me dé una oportunidad. Empecé a testificarle de una manera que yo no entendía y le empecé a decir: mire, usted conoce cuál ha sido mi vida, usted sabe cuántos años llevo en área de máxima seguridad, solamente necesito una oportunidad. Déjeme salir, por favor, estoy cansado de vivir esa vida, necesito que me deje salir de ese lugar. Y se suelta riendo, hermano. O sea, el Señor empezó a confundirlos a ellos, empezó a risa y dijo: no, tú estás loco, te van a matar allá abajo si te sueltas. Y dice: ¿ahora qué hizo este? Y le dice el comandante a risa y risa: no, espérese, óigalo lo que le va a decir. Y yo le empiezo a testificar y a decir: ¿sabe qué? Tengo 4 años, como si no me conocieran, ¿verdad? Como si no supieran la clase de fichita que era. Y le empiezo a contar mi testimonio y le digo: ¿sabe qué? Estoy cansado de vivir esa vida, deme una oportunidad nada más. Y luego se me quedó viendo y dijo: ¿y qué oportunidad quieres? Pues si donde quiera te quieren quitar la vida. Le dije: déjeme salir a trabajar. Y dijo: ¿y qué sabes hacer? Pues no sabía hacer nada. Pero a risa y risa. Y dice: háblenle al capitán. Y viene el capitán, hermano, y le dice: llévalo a ver quién le da trabajo. Dice: pero me tienes que firmar una responsiva donde te haces responsable de cualquier cosa que te suceda. No le hace. Le firmé la responsiva y ahí me lleva el capitán. Me llevaron a la herrería. Dijeron: no, estás loco, que que les haga cuchillos a todos los presos. Me llevaron a la carpintería, menos. Me llevaron al almacén. No, dijeron: este nos va a robar. Me llevaron a las piñatas. No quisieron. En ningún lado quisieron. Pero faltaba un lugar que era la maquila de
costura. Y cuando me lleva el capitán ahí y que me mira el encargado de las costuras y le dice: ¿sabes qué? Me mandó el director que te lo deje aquí para que le des trabajo. Y dice: no, yo no puedo tener a este hombre aquí, yo no lo puedo tener aquí. ¿Por qué? Pues es una persona así, yo no lo puedo tener aquí. Y le empiezo a testificar también a ese hombre y le digo: ¿sabes qué? Solamente necesito una oportunidad, esta ha sido mi vida. Y le cuento mi historia a ese hombre. Pues de repente me dice: ¿sabes coser? Le digo: nunca he trabajado en mi vida. ¿Y qué sabes hacer? Pues le dije: mira, yo te limpio lo que quieras, te acomodo lo que quieras, lavo los baños. No le hace que no me pagues, lo único que quiero es salir de ese lugar. Dijo: bueno, pues es así aquí, déjemelo. Pero yo no respondo. Para todos ellos era mejor que me quitaran la vida, y se quitaban de una bronca. Pero ¿sabe qué, hermano? Pude experimentar la protección del Señor. Pude experimentar el amor de Dios que se estaba expresando a través de las puertas que Él me estaba abriendo. Y haga de cuenta que empecé a trabajar ahí, pero cuando salía iba y me metía otra vez al bote de sardina, allá al área de máxima seguridad. Llegó un momento en que le dije: ¿sabe qué? Pues ya déjeme salir al patio, ya miro que ni me mataron, ni maté a nadie, ni nada. Y dijo: sí te vamos a dejar. Solamente fírmanos aquí donde te haces responsable de lo que te pase allá abajo. Pues ¿sabe qué? Le firmé otra responsiva y dijo: no te lleves nada, vete así como andas, porque ahorita te van a matar allá, si no es que matas a otro. No, yo fui por mis cobijas. Era lo más valioso que tenía, unas cobijas como 5 años sin lavar. Estaba todo flaco, andaba con el pelo a rapa. Traía una camisota toda despintada, era verde pero parecía gris, toda despintada, toda deslavada. Un pantalón, una pantalonera que traía, y luego unos tenis blancos como del payaso y medio, así grandotes. Y venía con mis cobijas, hermano, y pensando lo que me habían dicho: ¿y a dónde voy? Pues si en todos lados me quieren matar. Pero cuando voy, hermano, llegando a la habitación 1, de repente volteo y veo que había unos pinos ahí. ¿Sí se acuerdan de los pinos que estaban ahí? Y me doy cuenta que los pinos son verdes. Siempre fueron verdes, pero yo nunca los había mirado verdes. Y luego de repente empiezo a voltear y veo zacate todo alrededor de los pinos, así bien bonito, bien cortadito, con unas plantas que se llaman pericos. Caramba, dije: ¿dónde estaba esto? Empecé a mirar lo que no había mirado nunca. Y luego de repente en mi cuerpo empecé a sentir lo calientito de los rayos del sol. Dije: ¿qué es eso? O sea, haga de cuenta que estaba entrando a otro mundo. Y cuando entro a la habitación 1, de repente, hermano, llego a una área donde era un picadero, hermano, donde ahí vivía el Faso Cuculcán y el Chacú, y había un montón ahí. Y hermano, había en la habitación 1 un desastre. Y cuando yo llego ahí, haga de cuenta que yo me sentí fuera de lugar. Y luego esa noche, como Faso había sido mi amigo, me pichó una cura y luego me dijo: hey, ¿sabes qué, gato? Ahí están los brodas. Y le digo: ¿en dónde? Dice: ahí. Le digo: ¿qué, Faso? Vamos a meternos con los brodas. Y dice: ¿neta? Sí. Le digo: vamos a meternos. ¿Sabes qué? Yo quiero cambiar de vida. O sea, 2 adictos a las drogas que se acaban de inyectar, platicando que quieren cambiar de vida. Y luego me dice: órale pues, vamos. Pero él pensó que yo estaba cotorreando, hermano. Y empieza a caminar con los hermanos conmigo. Y cuando vamos llegando se me queda viendo y dice: ¿a poco sí es cierto? Le digo: sí, Faso, estoy cansado de vivir esa vida. No, pirata, no, yo no me quiero meter allí. Digo: no, métete tú si quieres, tú estás loco. Acá no estaba loco, y meterme con los hermanos sí estaba loco. No, pues él se devolvió a risa y risa y me dejó ahí. Y yo empecé a gritarle a una persona: Ramón, Ramón. Y sale un hermano de los que están en la iglesia y que todas se siguen inyectando acá a la sorda, ¿no? Y dándose un gallo, como el que no vino hoy. Y me dice: ¿qué quiere, broda? Y le dije: no, háblale a Ramón. Y tú habla con Ramón. No, de seguro lo quieres para tumbarle para una cura. El hermano bien curado diciéndome que quería tumbar al otro para una cura. Y le digo: háblale a Ramón. Porque siempre que tú quieras cambiar algo de tu vida, se va a presentar el diablo para quererte desviar. Y sale Ramón: ¿qué pasó? Le digo: ¿puedo hablar contigo? Sí, pásale, le dice al chavo: ábrele la puerta, ábrele. Y paso hasta adentro, hermano. Y luego me dice: ¿qué pasó?
Le digo, ¿te acuerdas el día que me dijiste que Cristo me amaba y que Él podía cambiar mi vida y que Él me podía hacer diferente, que te ofendí aquel día? Y dijo, no, espérate, brother. Sí, me acuerdo, ven. Y me dijo, híncate aquí. Y cuando me dijo, híncate, y luego me dice, levanta tus manos. Hermano, me hinqué y levanté mis manos. Y me acordé de las golpizas que nos daba la policía cuando nos decía manos a la pared y nos ponían afuera y hombre, nos agarraban descuidados y nos daban unos ganchotes que casi nos quebraban las costillas, nos tiraban y nos pataleaban. Cuando el hermano dice híncate y que levanta tus manos y cierra tus ojos, me hice durote, hermano, porque pensé que el hermano se iba a desquitar porque yo lo había ofendido aquel día. Pero de repente me dice, di conmigo estas palabras: Señor Jesús, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que soy pecador, pero me arrepiento, Señor, y renuncio a esta vida de pecado y de maldad. Yo renuncio, Señor, a esta vida. Hermano, me acuerdo como si hubiera sido ayer. Y me dice, dile, Señor, yo te recibo en mi corazón. Y digo, yo te recibo, Señor, en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y empiezo a hablar con el Señor. Me sentí tan sucio, que le dije al hermano, ¿me das permiso de entrar al baño? Y dijo el hermano, sí. Pero dijo un hermano, aquí está una camisa. Dijo otro, aquí hay una pantalonera. Y dijo Ramón, aquí está mi plato de comida, gato. Estaban a punto de cenar. Le dije, déjame entrar al baño. Cuando entré al baño yo me sentía tan sucio porque estaba sufriendo una metamorfosis de transformación en cuestión de minutos, que cuando entro al baño y me quito la ropa para meterme al agua, cuando entro al agua desnudo, caigo tirado por el poder embestido del Espíritu Santo a ese lugar. Ahí donde me estaba bañando, ahí caí. Ahí llegó el amor de Dios, amado. Ahí llegó el amor de Dios donde estaba, y ahí caí tirado solo. Tuve un encuentro sobrenatural con Jesús. Hay gente que no entiende lo que a mí me pasó, ni yo lo entiendo, pero sé que hay esperanza para la gente que es como yo fui. Y ahí en donde estaba, hermano, yo salí de aquel baño y yo venía llorando. Y me miraban los hermanos y me decían, ¿qué tienes? Decían, no sé qué tengo. Y me decían, ¿por qué lloras? Le decía, no sé por qué lloro. Y hermanos, pasaban horas y yo seguía llorando y pasaban horas. Hace 20 y tantos años y todavía. ¿Por qué lloras? Me decía. Y un hermano vino y me abrazó y dijo, ¿sabes qué? Dios está lavando tu corazón, gato. Dios está lavando tu corazón. 1997, amado. Hasta el día de hoy no he necesitado una dosis de cocaína ni de heroína, porque el vacío que había en mi corazón, solamente el amor del Señor vino y lo llenó. El tener una esposa maravillosa, el tener hijos, el tener un hogar, el poder tener una familia tan grande que el Señor me ha prestado. Unos feos, otros bonitos, unos ricos, otros pobres, pero que todos hemos sido lavados por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Póngase de pie, por favor, en esta tarde. Póngase de pie, por favor. Y en vez de que le hablo a la gente, digo, Señor, ¿por qué no puedes, Señor? ¿Por qué no puedes? Si yo sé que su vida va a ser bendecida, Señor. Si yo sé que su vida va a ser otra, Señor, ¿por qué no pueden, Señor? Dice el Señor, es que a ti te he amado tanto desde que estabas en el vientre de tu madre.
Que hermanos, si quedé vivo no es porque era muy inteligente o no. Si yo quedé vivo es porque había un plan para mi vida, amado. Si yo estoy de pie el día de hoy no es porque fui más inteligente que otros, no, hermano. Hoy quisiera tener a mi madre para que un domingo que yo saliera con mi traje y mi corbata a predicar, estuviera mi madre ahí enfrente mientras yo predicara. Pero sabe, aunque no tengo hoy a mi madre, conozco al Señor que dijo: y aunque tu padre y tu madre te dejaren, aún con eso Jehová te recogerá. No sé por qué la gente, hermano, no puede cambiarnos. Y yo quisiera tener una varita mágica para tocarlos y que cambiaran de veras, amado. Pero digo: Señor, yo solamente comparto el evangelio y el que cambia a la gente eres tú, Señor. Hermano, me quedo corto con lo que les he platicado, pero Dios nos dará la oportunidad un día de poder contar la otra parte, hermanos. Solamente quiero decirle algo: si conoce a Martín y se olvida de él, no ha perdido nada, hermano. Pero si conoce a Jesús y se olvida de él, lo ha perdido todo, hermano. Cierre sus ojitos en esta tarde. Yo no sé qué vio el Señor en mí, hermano, si en mí no había nada. Yo no sé qué vio el Señor en mí, si solamente era una escoria de la sociedad. No sé qué vio el Señor en mí, si no tenía ni principios ni valores, hermano. Pero cuando yo veo el rostro del Señor, digo: Señor, tu amor hace lo que nadie puede hacer, Señor. Hoy quisiera tener a mi madre para decirle: madre, ya no soy el mismo drogadicto que conociste adentro de una cárcel, madre. Hoy quisiera tener a mi madre para decirle: madre, no soy el hombre, madre, que cuando ibas a visitar no te dejaban entrar porque estaba sin visita por haber hecho una maldad, madre. Hoy quisiera tener a mi madre para decirle a mi madre: madre, Cristo me ha cambiado, hoy soy diferente. Y un día fui a predicar a una campaña en El Paso, Texas. Iba mi esposa y yo, y cuando acabé de predicar en aquella campaña, se acercó un hombre que estaba ahí y se levantó de su silla llorando y vino y me abrazó y dijo: gato, yo era el custodio que estaba esposado de tu mano. Yo era el custodio que fui al funeral de tu madre. Cuando aquel hombre compartió ese testimonio, hermanos, que él era, dije: Señor, no cabe duda que este hombre que un día estuvo esposado a mi mano, también tú extendiste tu amor y tu misericordia y lo has alcanzado, porque el Señor tiene planes perfectos para cada uno de nosotros, amado. No tengas en poco lo que tú eres, porque tú eres un gran instrumento en las manos del Señor. No tengas en poco lo que tú eres, porque tú eres algo grande en las manos del Señor. No tengas en poco lo que tú eres, porque tú eres el vaso que el Señor va a usar para que otros beban. No tengas en poco lo que tú eres, porque tú eres el puente para que otras familias crucen hacia este lado del camino de nuestro Señor Jesucristo. No tengas en poco lo que tú eres, porque algo poderoso va a suceder en tu vida, de tal manera que la gente va a leer lo que no está escrito a través de ti. La gente va a percibir lo que tú no alcances a expresar, porque lo que el Señor ha hecho en tu vida no es algo común. Lo que el Señor ha hecho en tu vida no es algo normal. Lo que el Señor ha hecho en tu vida va más allá de lo que hay en este globo terráqueo. Tú eres especial, tu esposa es especial, tu esposo es especial, tus hijos son especiales. Ahora poder tener un hogar, ahora poder tener una esposa, poder tener hijos, poder levantarme y no tener necesidad de una dosis de cocaína y de heroína. Esto es algo que no tiene precio. Si tú estás batallando en alguna área de tu vida, creo que tú puedes abrir este día tu corazón al Señor y venir al altar y decirle: Señor, si cambiaste la vida de este hombre, tú puedes cambiar también mi vida. Y está tan cerca de tu vida el poder que te puede cambiar como una simple oración.
Yo me acuerdo que amarrado del cuello solamente le dije: Señor, dame una quebrada. Era un drogadicto, era un asesino, era una persona sin sentimientos, que en aquel lugar solamente le dije: Señor, dame una quebrada. Si has cambiado tanto marihuano a tanto loco, dame una oportunidad también a mí. No sabía, hermano, el otro lenguaje, hebreo, arameo, latín, pero ¿sabe qué? El Señor escuchó mi lenguaje y el Señor atendió a la oración que yo hice mientras estaba arriba de aquel lavamanos a punto de quitarme la vida. Probablemente tu vida está a punto de irse de ti. Normalmente yo no comparto mi testimonio de esta manera, pero sabe, había algo que llegó el momento de que yo compartiera con la iglesia donde el Señor me ha plantado, para poderle decir a usted: lo que ahora somos y en donde estamos es gracias a la oración de otros. Donde ahora estamos y lo que ahora somos es gracias al esfuerzo de otros. Donde ahora estamos y lo que ahora hacemos es gracias a la gente que está detrás del escenario, apoyándonos, orando por nosotros, levantando nuestras manos, ayudándonos financieramente, ayudándonos en especie. Lo que ahora hacemos gracias al Señor, que ha levantado un ejército detrás del escenario para que pueda apoyar a esta gran causa, a esta gran labor en donde el Señor nos ha depositado. Yo quisiera orar por ti, Zulma. Ven tú y tu esposo, hermana. Ven, Zulma. Ven, trae a tu hijo y a tu esposo también. Venga, hermano, yo quiero orar por usted también. Venga, deme la oportunidad de que ore por usted. Toma la mano a tu esposa, hermano. Voy a invitar a mi esposa que venga a ayudarme a orar. Si usted quiere que oremos por usted, venga también usted aquí a este lugar. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo presento a Zulma, su esposo y su hijo, Señor, delante de ti, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú tengas cuidado de ellos, Señor, que tú los guardes en el poderoso hueco de tus manos, Señor, donde ningún dardo del enemigo podrá llegar a ellos, Señor. Manténlos, mi Dios, siempre unidos, Señor. Manténlos siempre, Señor, bajo tu poderosa mano, Señor. Señor, guarda a sus hijos, mi Dios, de todo mal. Líbralos, Señor. Yo los cubro con tu poderosa sangre, Señor, y te pido que todo lo que ellos emprendan prospere, Señor. Padre, yo oro por cada hijo, Señor, espiritual, y te pido, Señor, que así como lo hiciste conmigo, también lo hagas con cada uno de ellos. Que pongas tu mano de poder, Señor, y les ayudes a ser diferentes. Les ayudes a cambiar de vida, Señor. Les ayudes, Señor, a llegar a donde jamás se imaginaron que podían llegar. Señor, tú tienes preparado un hogar. Tú tienes preparado un hogar para cada uno de ellos, Señor. Señor, yo te pido que abra los cielos, Señor, y bendigas, mi Dios. Bendiga de una manera poderosa a cada uno de ellos, Señor. Señor, no hay nada imposible para ti, Señor. No hay nada imposible para ti, Señor. Señor, yo pido que el poder de tu sangre venga y selle el pacto que un día ellos hicieron delante de ti, Señor. Que ella sea la ayuda idónea que él necesita y que él sea el hombre idóneo que ella necesita, Señor. Que ellos juntos puedan buscar tu rostro y tu poder, Señor. Que ellos juntos, Señor, puedan llegar un día delante de tu presencia en victoria, Señor. Señor, no hay nada imposible para ti, mi Dios. No hay nada imposible, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú eres más grande, Señor, que toda situación adversa, Señor. Señor, tú eres el que endereza lo torcido. Tú eres el que da esperanza al que no la tiene. Tú eres el que nos creó y nos diseñó a imagen y semejanza tuya, Señor. Padre, yo oro por Jonathan, Señor. Levanta a Jonathan, Señor, como un mensajero tuyo, Señor. Señor, trae un cambio, Señor, a través del poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, levanta, Señor, un hombre, Señor, que pueda ser una columna, Señor. Una columna, Señor, que pueda soportar, mi Dios. Una columna que pueda resistir. Una columna, Señor, que te sirva, Señor, por amor a tu nombre, Señor. Padre, levanta a cada uno de mis hijos, Señor. Yo bendigo a Carlos, Señor. Bendigo a Israel.
Bendigo a Moisés, Señor. Bendigo a Alma, Señor. Señor, usa sus vidas. Usa sus vidas, usa sus vidas. Usa sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, no hay nada imposible para ti, Señor. No hay nada imposible para ti, Señor. Señor, ¿a dónde vamos si solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor? Señor, solamente en ti hay esperanza, Señor. Solamente en ti, Señor, encontramos lo que nosotros andamos buscando, Señor. Claro que sí, mi Dios. Solamente en ti, mi Dios. Levanta, Señor, muros fortificados alrededor de ellos. Guarda en el hueco de tus manos. Porque tú, Señor, diste la victoria, Señor. Porque tú enderezaste lo que no se podía enderezar. Porque tú diste esperanza en donde no había ninguna, Señor. Gracias, Padre. Yo los bendigo en tu nombre, Señor. Yo los bendigo en tu nombre, Señor Jesús. Yo los bendigo en tu nombre, Señor. Yo los bendigo en tu nombre, Jesús. Señor, ¿a quién iremos, Señor? Que más valga si solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor. Señor, cuando estábamos perdidos, tú nos alcanzaste, Señor. Cuando no teníamos esperanza, tú nos diste esperanza, Señor. Cuando nadie creía y confiaba en nosotros, llegaste tú, Señor, y nos alcanzaste, Señor, y nos levantaste, Señor. Señor, levanta otro Martín de él, Señor. Levanta otro Martín con un mensaje poderoso, un mensaje de transformación, de liberación y de sanidad, Señor. En el nombre de Jesús, mi Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, mi Dios. Cuánta necesidad tenemos de ti, Señor. Cuánta necesidad tenemos de ti, Señor. Te necesitamos, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor. Ayúdanos a entender el propósito por el que tú nos has levantado, por el que tú nos has unido, por el que tú nos has juntado, Señor. Ayúdanos a descifrar esos códigos que no hemos podido descifrar. Ayúdanos, mi Dios, ayúdanos. Abraza a tu esposa. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Queremos servirte solamente, Señor. Queremos servirte, Señor. No pedimos riqueza ni la vida de nuestros enemigos. Queremos servirte solamente, Señor. Solamente te queremos servir. Solamente te queremos servir. Solamente te queremos servir, Señor. Oh, Espíritu Santo, no hay nada imposible. No hay nada. No hay nada imposible para ti. No hay nada imposible. No hay nada imposible. No hay nada. Nada imposible hay para ti. Nada imposible hay para ti, Señor. Trae una liberación completa a su familia, a sus generaciones, Señor. Señor, estamos orando.